Dice nuestra presentación, ética para Hume. Dice, la ética debe ser laica y se rige por los sentimientos y la compasión hacia los demás. Son las emociones y no la razón lo que nos hace distinguir lo correcto de lo incorrecto. Por ejemplo, cuando vemos un hecho que nos produce tristeza, un perrito abandonado, un niño que cae, la muerte de alguien, una guerra, imágenes trágicas, eso nos provoca sentimientos de tristeza. Y en consecuencia, por esos sentimientos, nosotros hacemos una evaluación que nos arroja una conclusión respecto de la justicia o la injusticia. Esos sentimientos nos mueven a razonar, a tener un juicio de valor. Entonces, según Hume, y como él ya de alguna manera lo revisó en su libro El Tratado de la Naturaleza Humana, son los sentimientos los que nos mueven a una conducta. Deben ser la conducta y no la razón, no como los otros filósofos que para ellos el eje conductual, el eje que puede guiar, el eje rector del humano es la razón. En el caso de Hume son los sentimientos. Para Hume, una conducta, un comportamiento, siempre será razonable si ese comportamiento te lleva a tus deseos, a cumplir tus deseos y si te encamina al gozo de esos deseos. Entonces, lo que importa no es tanto la conducta. Por ejemplo, si tú comes papel de baño, muchas personas dirán que eso es ilógico, que es irracional, pero si esa conducta te lleva a obtener un deseo, te lleva a una satisfacción, a una realización, para ti es totalmente razonable. Entonces, lo importante es cómo tú te sientes en relación a esa conducta. Por eso, en esta parte de la presentación, los sentimientos son los que deben regir la razón. Para Hume, muchachos, la razón únicamente informa de aquello que es útil o no es útil para alcanzar mis deseos. La razón te informa, pero no es la razón el vehículo. El vehículo o el potenciador son los sentimientos. Por eso para Hume, el ser humano, la razón del ser humano, la razón es esclava de las pasiones. Porque para pensar, dice Hume, primero hay que sentir. Entonces, él está totalmente en contra. Él dice no a la fundamentación racional de la ética y sí a los sentimientos como fuente de ese juicio de valor. Entonces, en el segundo párrafo dice, Hume está en contra de los sistemas que creen en el bien y en el mal, está en contra de la religión, porque para él lo más importante es cómo tú te sientes en relación a esa ética. Lo importante son tus sentimientos, no las valoraciones de los otros, sino tú mismo. Entonces, él dice que en la mente siempre hay dos tipos de percepciones, eso ya es en otra idea. Para él no existe ningún tipo de idea innata, todo está impregnado de lo que él denomina impresiones o ideas. Si tú vas al dentista, si tú vas al doctor, si tú vas al veterinario, pues tienes una idea de a qué vas. Pero cuando ya lo vives, eso te deja una impresión, una huella, un sello. Entonces, él dice que las impresiones son estas vivencias que si tú no las mezclas con tus cuestiones personales, te proveen de cierta experiencia personal, sin vincularlo a lo personal. Te dan una experiencia de la vida si tú no lo vinculas a lo personal. Entonces, las impresiones, las ideas, son siempre con relación a lo que ya vivimos, a lo que ya experimentamos. Para Hume, no existen impresiones del futuro porque eso todavía no existe. No tenemos por eso impresiones del futuro, no tenemos certeza sobre el futuro. Lo que tenemos son referencias.
Y aquí viene la parte importante o la parte que más llama la atención de Hume. Si nosotros tomamos en cuenta que todo lo que hemos vivido nos deja una impresión o nos da una idea del futuro, significa que nosotros vivimos de paradigmas, o sea, de ideas o de vivencias que hemos repetido una y otra vez de la misma manera y que no nos atrevemos a romper. El paradigma de cómo se han hecho las cosas siempre y que si tú decides hacerlo de manera diferente, te van a tachar de loco o te van a tachar de irreverente. Entonces, para él los paradigmas son hacer las cosas que han sido de una manera y seguirlas haciendo hasta como son ahora. Por eso en el último párrafo dice, nosotros vivimos rodeados de paradigmas que no nos dejan imaginar otras opciones. Y desde el punto de vista de la evolución humana, del conocimiento humano, los paradigmas son necesarios de quebrantar. Es importante siempre quebrar el paradigma para evolucionar o para avanzar. Entonces, si cerramos en esta idea las propuestas de Hume, veremos que Hume tiene un aporte instrumentalista. Las conductas son razonables solo si te llevan a cumplir tus deseos. Lo importante son los sentimientos, más que la razón. Son los sentimientos de cómo tú te sientes con X conducta. La fundamentación de la ética no es racional, sino sentimental. Y 5, los paradigmas son todo este conjunto de impresiones y de ideas que te hacen comportarte como tú te comportas y que no te permiten ver las cosas de manera diferente. Y con esto, si se fijan, concluimos el tema de Hume. Vamos a dejar ahora de compartir pantalla y vamos a continuar con nuestros siguientes filósofos. ¿Dudas sobre Hume? En los comentarios. La tarea se verá después, pero los comentarios sobre Hume, por favor, los dejan antes de que finalice la reunión.